La psicoterapia psicoanalítica busca modificar el comportamiento y la estructura de personalidad del paciente mediante la relación analista-analizado, a través del lenguaje verbal y en un contexto específico en el cual se ubica esta relación. Según Grayson, la terapia psicoanalítica es una terapia casual, trata de contrarrestar las causas de la neurosis. Su objetivo es resolver los conflictos neuróticos del paciente, incluso las neurosis infantiles que sirven de núcleo a la neurosis del adulto. En lo que concierne a las metas terapéuticas de terapia psicoanalítica, se postula en términos de hacer consciente lo inconsciente, ampliar el territorio del yo y conseguir la distinción entre el yo y el objeto. Lo que la terapia analítica requiere del paciente: la motivación, la curiosidad y el deseo de entender. Tiene que estar dispuesto a soportar la pena de revelar sus experiencias íntimas cargadas de culpabilidad y angustia. Tiene que estar dispuesto a gastar bastante tiempo y dinero, renunciar al confort secundario de su padecimiento y además de no pensar en resultados rápidos ni temporales. Debe tener funciones yoicas, elásticas y flexibles. También debe tener cierta capacidad de elaborar con el analista y también dejarse regresionar y sentir diversos tipos e intensidades de amor y odio por él. El paciente ha de tener cierta capacidad de soportar la incertidumbre, la angustia y la depresión, las frustraciones y humillaciones que aparecen en el curso del análisis, sin recurrir a acciones destructivas. La primera fase es la entrevista y evaluación. En esta, el paciente y terapeuta establecen el primer contacto, en lo que se empieza a construir la alianza terapéutica. Aquí el psicólogo trata de recopilar la máxima información posible acerca del paciente, para así ir conceptualizando la problemática que le preocupa. Esta parte de la terapia puede ser una situación incómoda tanto para el profesional como para el cliente. Esto es normal, dado que, por el lado del paciente, implica conocer a alguien nuevo, abrirse a alguien que, aun sabiendo que es un profesional, no deja de ser un desconocido. Por el otro lado, la situación tampoco es cómoda para el psicólogo. Cabe destacar que la primera impresión por parte del paciente puede determinar muchos aspectos de la psicoterapia. De hecho, la forma en cómo se dé la toma de contacto puede hacer que se siga adelante con el proceso terapéutico o, en caso contrario, arruinarlo. Si el psicólogo considera que el problema que refiere el paciente está dentro de sus capacidades y competencias diagnósticas, se procede a firmar el contrato por el cual empezará a prestar su servicio. Además, aprovechará también para administrar pruebas diagnósticas con la intención de tener una idea más precisa de lo que le pasa al paciente. En esta primera fase se establecen los horarios y honorarios, siempre considerando lo razonable y realista, ya que deben ajustarse tanto a las necesidades del paciente como a las del terapeuta. La duración de la terapia es un problema, debido a que no se puede inferir un tiempo específico de tratamiento en las primeras sesiones. Es hasta la etapa intermedia donde se puede expresar un supuesto. Para finalizar las sesiones, se requiere de alguna señal por parte del analista, como indicador de que la sesión ha terminado. Se debe evitar dar a entender que, en cierto sentido, se lamenta que la sesión ha terminado. No se debe interrumpir al paciente en medio de una oración. Toda noticia administrativa o imposición de un tema debe hacerse en la primera parte de la sesión. Etapa intermedia de psicoterapia analítica. En esta etapa el paciente ya ha relatado los hechos principales de su vida. Ocasionalmente será pronunciada por un impas. Un impas es un callejón sin salida. El paciente quizás se pregunte si deberá o no proseguir su tratamiento. En esta etapa el paciente sentirá que ya no obtiene beneficio de la terapia, así que considerará abandonar la terapia o cambiar de terapeuta. El terapeuta tiene que hacer ver al paciente que aprecia la seriedad de sus conflictos y que solo está pasando por una etapa. Para esta etapa los terapeutas ya nos hemos formado una idea bastante completa de los problemas y personalidad de nuestro paciente. Ya hemos elaborado una formulación dinámica del caso. También en esta etapa, la tarea básica del terapeuta consistirá en la formulación, elaboración y repetición de interpretaciones, y es cuando se librará la lucha principal que llamaremos resistencial en favor o en contra del cambio. Debemos encarar el problema de resistencia al cambio con extrema sensibilidad, tacto y paciencia. El paciente debe admitir su resistencia al cambio para lograr un cambio significativo. Es muy común que el paciente admita su resistencia al cambio, pero se siente impotente para combatirla aduciendo: quiero cambiar, pero no puedo. Después de todo, tal vez sea esa misma sensación de impotencia que sea lo que llevó a iniciar la terapia. La tarea básica del terapeuta es transformar ese estado de impotencia, restaurando al paciente en su capacidad para actuar sobre sí mismo y sobre su realidad.
Para lograrlo, uno mismo debe estar convencido de lograrlo, deberá empatizar con su sensación de impotencia, pero no perder de vista que posee una base neurótica. Esto significa que debe procurar descubrir cuál es su origen y su dinámica. Debemos transformar el no poder en no querer. Hay que convertir lo que parecería perentorio y automático en algo sentido como una elección voluntaria. La dependencia. Muchos pacientes experimentan un profundo sentido de dependencia, sea con la relación al terapeuta o sea con relación a la terapia misma. Las razones por las que puede ocurrir la dependencia son dos. La dependencia puede darse paralelamente a la regresión y cierta crisis interna que con frecuencia tiene lugar en la terapia como preludio de cambio significativo, o la neurosis de transferencia puede hacer resurgir las necesidades y conflictos subyacentes vinculados a la dependencia. Hay que aceptar y esperar que se produzca cierto grado de dependencia como cosa natural, teniendo en cuenta que la etapa intermedia es el periodo propicio para que se desarrolle. La etapa intermedia es también el periodo propicio para que se produzca un impas, sea cual fuese su origen. Probablemente los conflictos vinculados con la dependencia y la posibilidad del cambio sea lo que produzca el impas. El impasse debe configurar también un elemento previsible y aceptado de antemano en la terapia. Un impasse puede ser definido como una detección o retroceso producido en el proceso terapéutico, mientras que una crisis como una detección o retroceso producido en el estado psicológico del paciente. El término impasse designa un hecho cuya fuente y función yacen dentro de la esfera de la terapia misma, en tanto que una crisis puede derivar de hechos externos a la terapia. El impasse actúa como una defensa o resistencia para ser más exactos. Las experiencias analíticas se llaman también las experiencias cumbres, son intensas experiencias de conocimiento, actos de aguda comprensión y por ende suelen ejercer considerables efectos. Hay que tener en cuenta la sensación de revelación. Resultan memorables y poseen un carácter conmovedor. En ese momento habla desde adentro y con emociones que son peculiares y diferentes. Probablemente conforman la materia prima para los cambios básicos y contra ella se ponen en acción las principales defensas. El silencio viene a cumplir un papel importante en el proceso terapéutico. Su significado, las funciones que cumple, sus efectos suelen ser complejos y ambiguos, y por lo general plantea a ambas partes ciertos problemas específicos. El hecho de que el silencio pueda revestir tanta importancia como la comunicación verbal implica dos cosas. 1. Que puede ser objeto de comprensión analítica, vale decir que puede examinarse su significado y sus funciones. 2. Que no tiene por qué estar vedado. El paciente debe sentirse perfectamente libre de guardar silencio cuando lo desee, así como se siente perfectamente libre de decir lo que le plazca. La conducta. Toda conducta está dirigida al cumplimiento de determinados objetivos, es decir, que es intencional, vale decir motivada. Ello significa que todo acto psicológico debe considerarse instrumental con respecto a un objetivo determinado. Dicho supuesto básico se resume bajo el rótulo de dinámico. Dicho de otro modo, la conducta sirve a determinadas necesidades, impulsos y propósitos. Pero el punto de vista dinámico es algo más que una simple concepción motivacional, ya que interpreta la conducta como resultante de fuerzas que actúan en forma concertada y suelen entrar en conflicto. Se basa en la premisa básica de que ninguna conducta es el mero resultado de un motivo, impulso o propósito único. Por el contrario, siempre intervienen dos o más de esos elementos. Cuando estas fuerzas actúan en forma concertada, decimos que la conducta está sobredeterminada, o bien que rige el principio de la función múltiple. Cuando actúa en disonancia, decimos que hay un conflicto. Resistencias. Todas las fuerzas que dentro del paciente se oponen a los procesos de análisis, es decir, que estorban a la liberación asociada del paciente, que obstaculizan los intentos del paciente para recordar, lograr y asimilar el insight, que operan contra el yo razonable del paciente y su deseo a cambiar. La resistencia puede ser consciente, preconsciente o inconsciente, y puede expresarse por medio de emociones, actitudes, ideas, impulsos, pensamientos, fantasías o acciones. La defensa se refiere a procesos en la vida cotidiana que ponen a salvo del peligro y el dolor, en contraste con las actividades instintivas que buscan el placer y la descarga. En la situación analítica, las defensas se manifiestan en forma de resistencias. Durante el curso del análisis, las fuerzas de resistencia echarán mano de todos los mecanismos, modos, medidas y métodos, constelaciones de defensa del yo, ha planeado en la vida exterior del paciente. Regresión. Se refiere a la vuelta a una forma anterior, más primitiva de actividad mental,
Uno tiende a volver a las escalas que fueron puntos de fijación en tiempos anteriores. Sabemos que las frustraciones y sobre todo satisfacciones excesivas en un punto dado de ese desarrollo favorecen la fijación. La fijación es un concepto de desarrollo y la regresión es uno defensivo. Resistencias caracteriales. El carácter es el modo habitual que tiene un individuo de tratar con el mundo interno y externo. Es la posición y postura integrada y organizada constante del yo en relación con lo que de él se pide. Las resistencias caracterológicas se derivan de las defensas de carácter. Plantean un problema especial en la técnica analítica porque son habituales, rígidamente fijas y por lo general egosintónicas. En general, el paciente está tranquilo, ya que suelen aparecer en la sociedad convencional como virtudes: limpieza, éxito, fama, trabajador, etc. El procedimiento general en el análisis de la resistencia se puede delinear del siguiente modo: 1. Reconocer la resistencia. 2. Señalar la resistencia al paciente, confrontación. 3. Aclarar los motivos y modos de la resistencia. 4. Interpretar la resistencia. 5. Interpretar el modo de resistencia. 6. Traslaboración o elaboración. Los pasos y el orden que siguen varían según la sesión o el paciente. No hay que traumatizar al paciente, no interpretar las resistencias prematuramente. El paciente debe tener la oportunidad de sentir las resistencias, de convencerse de su fuerza y su tenacidad. El análisis de las resistencias y de las transferencias del paciente es lo fundamental de la terapia analítica. Las reacciones de transferencia ofrecen al analista una ocasión inestimable de explorar el pasado inaccesible y el inconsciente. Las reacciones de transferencia se producen en todos los pacientes que reciben psicoterapia. Las terapias psicoanalíticas se distinguen de todas las demás terapias por el modo de fomentar la formación de las reacciones de transferencia y por su sistemático intento de analizar los fenómenos de transferencia. La transferencia es un género especial de relación con respecto a una persona. Lo que la distingue principalmente es tener hacia una persona sentimientos que no le corresponden y que en realidad se aplican a otra. Fundamentalmente se reacciona ante una persona presente como si fuera una del pasado. Es primordialmente un fenómeno inconsciente y la persona que reacciona con sentimiento de transferencia por lo general no se da cuenta de esa distorsión. La alianza de trabajo es la relación racional y relativamente no neurótica que tiene el paciente con el analista. Otro término que se le da es alianza terapéutica. Las manifestaciones clínicas de esta alianza de trabajo son la disposición del paciente a realizar los diversos procedimientos del análisis y su capacidad de trabajar analíticamente con los insights, a veces dolorosos y regresivos, que provoca. La alianza se forma entre el yo razonable del paciente y el yo analítico del analista. Las resistencias de transferencia insuficientemente analizada es la causa más importante de interrupción o estancamiento en el análisis. La expresión resistencia de transferencia es una condensación y se refiere a muchas constelaciones clínicas diferentes. En todos los casos es la transferencia la que ocasiona la resistencia, pero de diversos modos. Tipos de resistencia de transferencia que se dan con mayor frecuencia y que pueden aislarse con mayor claridad son la búsqueda de gratificación transferencia, las reacciones de transferencia defensivas, las reacciones de transferencia generalizadas y la actuación de las reacciones de transferencia. El concepto de salvaguardia de la transferencia se refiere al principio de proteger la relación del paciente con su analista de modo que se puede formar la mayor variedad e intensidad de reacciones de transferencia de acuerdo con su propia y única historia individual y sus propias necesidades. ¿Cuándo analizar la transferencia? 1. Cuando es una resistencia. Cuando se alcanza un nivel óptimo de intensidad. Cuando nuestra intervención añadiría nuevo insight. Los pasos técnicos para el análisis de la transferencia. 1. Presentación de la transferencia. Es imperativo, como primer paso, el análisis de la transferencia, que el paciente se vea frente a sus reacciones de transferencia y tenga conciencia de ellas, es decir, que se dé cuenta de que es precisamente su reacción al analista la cuestión objeto del debate. Si de alguna manera el paciente ignora las reacciones de transferencia que deseamos investigar, hay que señalarlas. Varias medidas técnicas pueden servir de ayuda para ello: silencio y paciencia, la confrontación, la aplicación de la evidencia. 2. Clarificación de la transferencia. Una vez ha reconocido el paciente su implicación en una reacción de transferencia, se puede empezar la clarificación de la transferencia.
Ahora deseamos que el paciente afine, ilumine, profundice y llene el cuadro de la transferencia. Hay dos modos principales de enfoque: búsqueda de los detalles mínimos o la búsqueda de lo que pone en marcha la transferencia. 3. Reacciones de transferencia intratables. La causa más frecuente de estancamiento es la reacción de transferencia rebelde al tratamiento, una variedad especial de resistencia a la transferencia que se distingue por ser fija. Etapa final. Los criterios básicos para fijar el momento ideal de terminación de la terapia se basan en las razones que impulsaron a iniciar la terapia y sus expectativas sobre los resultados que podrían obtener. Algunas de sus características en la etapa final ocurren en especial cuando casi todo el tiempo nos ocupamos del problema de la terminación, pero también puede ser distintiva en otros aspectos, como por ejemplo, cuando el paciente dirige sus esfuerzos a la consolidación de los beneficios que ha derivado de la terapia, o cuando centra su atención en lo que podrá preparar el futuro. La transición entre la etapa intermedia y final es a veces tan gradual y sutil que resulta difícil de discernir, pero en la mayoría de los casos suelen darse como signos de que efectivamente se ha producido, aun cuando pase inadvertida. Algunos de los problemas que se puede presentar en la etapa final es que el paciente puede argumentar que no es cierto que se halle en su fase final, puesto que no se siente preparado para poner término a la terapia. Aunque el síntoma que motivó en el paciente su búsqueda de tratamiento persiste, pero el papel que desempeñó en su existencia se modifica de manera tal que puede seguir viviendo en él. Incluso en la sesión final de la terapia debe ser enfocada de la misma manera que las anteriores. Aunque el tratamiento está a punto de concluir, el proceso terapéutico lo trasciende. Es decir, que el paciente habrá aprendido una manera de experimentar sus emociones y manejar su conducta, que no está confinada a la realidad del contexto psicoterapéutico, sino que habrá llegado a formar parte intrínseca del modo en que vivencia su realidad interna y externa. Hay que transmitir al paciente que ha aprendido una forma de experimentar sus propias sensaciones que puede continuar al servicio de su bienestar. Sabe cómo reflexionar, examinar su mente y su corazón, afrontar sus experiencias en forma directa y honesta, ser auténtico. Y no hay razón para que no pueda seguir haciéndolo en nuestra ausencia y sin nuestra ayuda. Asimismo, tendría que haberlo hecho en el intervalo transcurrido entre sesión y sesión. En la última sesión basta con expresar al paciente el deseo de que tenga buena suerte. No es conveniente que se le diga al paciente que se mantenga en contacto con uno, pero si es él quien decide estar dispuesto a mantenerse en contacto con nosotros, lo aceptaremos cordialmente. Después de todo, que lo haga o no es cosa suya.